Alguna vete HAS sentido atrapado? Como si hubiera algo invisible que te retienne, que te impide avanzar. Tal venir a tu alrededor y veas puerta cerrada, oportunidad perdida, sueno que par sans cadave mas le llano. No está solo. Miles de persona vivant así, cargando cadenas invisible, sin saber que puden rompers. Hoy, quiero mostrarte como la fe verdadera puede ser la lave que destrabeza cadena. Porque la fe que no actua, muer. Pero la fe que se mueve, ressuscita hasta a los muertos. La fe no es solo créée en algo más grande. La fe est la certeza absoluta de que lo impossible est possible. Est la fuerza que transforma un no en un si, un inca en ahora. Napoléon Hill est l'ombre que dedicó su vida a estudiar a los más grand triunfador del mundo, descubrió un principio poderoso. Aquello en elo que cree con suficiente intensidad, se convierte en turilidad. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas creen más en su limite que en su sueño. Creen en el fracaso, ant siquiera de intentarlo. Creen que no tienen valor, que nacieron para sufrir, que el éxito es cosa de gente afortunada. Pero la suerte no crea resultado. La fe, si. Tien fe en qué? En quien? Cuando todo se derrumba, cuando el suelo desaparece bajo tu pie, en qué te apoya? La verdadera fe comienza cuando todo lo visible déjà de tener sentido. Et en ese momento cuando elige créé en lo invisible. Y no estoy hablando de una fe mística o lejana. Hablo de una fe que arde dentro de ti como fuego, que te mueve, que te has levantarte cuando todo antiquier rendirs. Tal vez te escuchando esto ahora con lágrima en los ojos. No porque esté emocionado, sino porque está cansado. Cansado de sonreír, por fura mientras grita por dentro. Cansado de fingir fortaleza cuando, en realidad, apenas puede mantener tampi. Tal vez te atrapado en una rutina que te ahoga, en pensamiento que te hieran, en culpa que nadie ve. Atrapado en trauma no sanado, en decisión que te corroan, en un pasado que insiste en arrastrarte hacia atrás. Tal vez lève tanto siempo luchando, solo, que ya empezaste a creer que nunca va avancer, que tal vez Dios se ha olvidado de ti. Pero escucha con el corazón, no solo con los oídos, no está aquí por casualidad. Esto que está oyendo ahora es un soplo divino. Et como si todo el cielo se inclinara para decirte, basta. No naciste para vivir así. Este mensaje es para ti. Es un lamado. Un despertar. No para condenarte, sino para levantarte. Para recordarte que on existe un propósito, incluso en medio del dolor. Que Dios on tiene plan, incluso cuando todo parece perdido. Y que, por más oscuro que esté ahí dentro, la luz todavía puede nacer a partir de tu fe. Pero antes de continuar, déjame pedirte algo simple. Si este contenido ya tocó tu corazón, si te está haciendo reflexionar, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí, hablamos de transformación real, de fe con acción, de vivir la vida con propósito. Y te lo prometo, este solo el comienzo de un viaje increíble. Haz clic en suscribirse, activa la campana, porque mereces vivir tu mejor versión. Napoléon il decía que toda adversidad, todo fracaso, todo sufrimiento leva en sí la semilla de un beneficio equivalent au mayor. Puede ver la semilla dentro del dolor que está viviendo ahora? Está ahí, te lo aseguro. Pero necesita ser regada por la fe. Y la fe no es pasividad. No es cruzarse de brazos esperando que algo mágico ocurra mientras la vida pasa frente a ti. La fe no es conformismo. La fe es resistencia. Es levantarse de la cama, incluso cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Es dar un paso en la oscuridad, incluso con el corazón acelerado, incluso sin saber si va a salir bien. Es actuar sin garantía. Es seguir intentando cuando nadie más cree, cuando tu mismo apenas puede creer en ti. La fe es tragar el lento, secarse el rostro, levantar la cabeza cuando el mundo entero quiere verte doblegado, quiere verte rendido, quiere verte roto. Porque el mundo no es lo pon fácil para quien tiene fe. El mundo prueba. Presiona. Hier. Y es justamente ahí donde la verdadera fe se revela, no en palabra bonita, sino en la acción cruda, solitaria, dolorosa. La fe es movimiento. Es courage. Es atravesar el desierto con los pies sangrando, pero con los ojos fijos en la promesa.
Il a duraverdae. La fescinaction est solo un sueno muerto. Et solo una haidi bonita que nunca flores, que nunca se convierte en realidad, que muer ahogada dentro de quien tuvo miedo de actuar. Cuantavese has archivado un sueno esperando el momento adecuado. Cuantavese de jaste de intentarlo por no estar seguro. La fe que transforma no espera. Se levanta. Actua. Enfrenta. Ionerida. Continua. Has intentado, de verda, moverte por la fe? Has intentado dar un passo incluso cuando el suelo se desmoronaba bajo tupi? Has intentado mirarte al espejo con los ojos hinchados de tanto lorar, el alma en pedazo. Ionasi de cire, sois capaz, incluso cuando todo dentro de ti gritaba el lo contrario? Incluso cuando la voz en tu cabza l'amaba débil, fracasado, illuso? Alguna vez tu viste la osadia ici, et una osadia de sonar en grande, de imaginar una vida mejor incluso estando hundido en el caos? Te atreviste a creer que podría ser más, vivir más, sentir más, incluso con el corazón sangrando de tanta queda? Intentaste verte más a la del dolor? Más a la del abuso, más a la del abandono, más a la de la quiebra, de la traición, del miedo que te paralisa cada vez que intenta comenzar de nuevo? Tal vez elo intentasti quest. Tal vez nadie te vio intentando. Tal vez elo intentasti fuiste ridiculizado, ignorado, desacreditado. Pero dejam de decirte algo con todo el amor y la verdad que necesita oír ahora. Dio vio. Dio sabe. Dio estaba allí. En tu silencio, en tu desesperación, en tu último hilo de esperanza. Y si on está respirando, on está escuchando esto, et porque la historia aún no ha terminado. Si nunca el OHS hecho, te invito a intentarlo. No manana. No cuando te sienta preparado. Ahora. Porque la verdadera fe no espera escenario perfecto. Nace en el caos, florece en el dolor y se fortalece en la incertidumbre. La fe est hija de la urgencia. Est hija de la décision. Et el grito silencioso del alma que elige cree incluso cuando todo se desmorona alrededor. Y tu necesita elegir, va a seguir aceptando una vida mediocre, moldeada por el miedo y la duda? O te va a levantar con courage y luchar con toda tu fuerza por el lo que Dio plantó dentro de ti? Ce don, esa vision, ce fuego que arde en tu pecho no está ahí por casualidad. Es un lamado. Es tu mission. Y empieza en el momento en que decide dejar de sobrevivir. Y comenzar a vivir con propósito. Puede cambiar tu vida hoy. No cuando todo mejor. No cuando las circunstancias son ideal. Hoy. Pero todo comienza con una elección. La elección de créer, incluso sangrando por dentro. La elección de cerrar los oídos al miedo que grita, a las voces del pasado que te diront que no eras lo suficientemente bueno, que nunca le garia. La elección de calar la boca de la duda, que susurra en noche silenciosa que es mejor rendirse. Cuantavese has pensado en parar. Cuantavese l'oraste en silencio. Fingiendo fortalza mientras tu alma gritaba por un nuevo comienzo? Ce dolor que le vano es el final, el suelo donde la verdadera fe puede florcer. Necesita ignorar los nova a lograrlo, incluso cuando vienen deste dentro de ti, y comenzar a escuchar solo la voz de Dio. Ella no grita, no acusa, no condena. Ella susurra. Susurra con amor, con poder, con propósito, n'assiste par avancer. Se vence no es solo tener éxito, e vencer a ti mismo, romper las cadena interna, salir del fondo del pozo y levantarte con fe en los ojos y decisión en el corazón. No importa cuánta veces haya fracasado. No importa cuánta puerta se cerraron en tu cara, cuánta veces te hicieron sentir pequeño, invisible, desechable. No importa quién te rechazó, si fut un padre ausente, una madre fría, una parja que te dio la espalda cuando más la necesitaba. No importa si tu viste que levantarte deste cero tant AVC que ya perdiste la cuenta. No importa cuánto dinero tanga, de donde vanga, o cuánto error cargan la espalda como cicatriz que nadie ve. Nada de eso tiene el poder de définir tu futuro. Esa marca dulen, LOC. Hierant, pesant, te hacen creer que tal vez no naciste par avancer. Pero escucha esto con el corazón abierto. Tu no tu pasado. No el rechazo que sufriste. No los no que escuchaste. Lo que realmente define tu futuro et tu fait de verdad,
et essa que elige incluso con los ojos le no de la grima. Fait que te levanta de la cama cuando todo antiquière rendirs. Fait acompanada de action, porc solo cree no es suficiente. Et que movers. Aunque este herido, aunque este cansado, aunque no veas todo el camino. Porc cuando das el prime paso, Dio construit el suelo. Y ahí, amigo mio, tu historia comienza a cambiar. Mira, los grand nombre que admira hoy, que par sang inalcanzable, intocable, empezaron exactamente como tu, con el corazón leno de duda, la mente atormentada por inseguridad y un pasado que no parecía promptor. Comenzaron con una décision simple, solitaria, dolorosa. Henry Ford fut l'amado loco. Nadie creía que un coche podría ser accesible para el pueblo. Se declaró en bancarrota varia veces antes de lograrlo. Oprah Winfrey fut rechazada, abusada, humillada. Dijeron que nunca tendría espacio en la televisión. Que su apariencia, su origen, su historia, no eran lo suficientemente buna. Steve Jobs fut despedido de su propia empresa, salió en el olvido, y nazi volvió a empezar con todo en su contra. Todo enfrentaron el dolor del rechazo. Todo fueron desacreditado por profesor, amigo, familia, sociedad. Todo miraron al futuro con miedo, sí. Con miedo de no lograrlo. Con miedo de fracasar otra vez. Pero existe una alnea invisible que separa a los que solo suenan de los que realizan. Ninguno de ellos se rindió. Sentiront miedo. Claro que sí. Lograron. Se frustraron. Pensaron en abandonarlo todo. Pero su fe era más grande que el miedo. Y no era una fe perfecta, sin duda. Era una fe sudada, lograda, construida en medio del dolor. Era la fe de quien no tenía certeza de nada, pero decidió seguir adelante de todo modo. Y esa fe lena de cicatrice la que cambia destino. Esa fe la que transforma a gente commun en leyenda. Y tu también pued. Ahora, respira hondo. Cierra los ojos por un segundo. Que es lo que más desea? Cuál es sueno que as que tu corazón lata más fuerte, pero que tien miedo hasta de decir en voz alta. Es sueno no es una ilusión. Es un lamado. Un lamado de Dios para que viva algo más grande. Pero para eso, necesita decidir, va a vivir por fe, o por miedo? La fe transforma. Pero el miedo paraliza. La fe te leva a actuar. El miedo te ata al sofá. La fe dais, ve, onc dude. El miedo dais, espera un poco más. Pero sab cuál es el secreto? Quien espera demasiado, muer esperando. Y quien actua con fe, vive lo extraordinario. Si este mensage tocó tu corazón, si sentiste que fue hecho para ti, enton suscribete al canal ahora mismo. Noelo postergue. La fe también se manifiesta en los pequeños pasos. Y tal vez, ce clic si el prime paso de un grand giro en tu vida.